Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hoy nos despertamos con noticias. Noticias que ya conocíamos, algunas filtraciones y cositas, pero bueno, ya ahora es confirmado. Ok, ya Blizzard nos acaba de decir unas cuantas cosas que vamos a ver aquí ahora a continuación. Nada más entremos al juego, vamos a ver que hay ciertos cambios, ciertos y ligeros cambios. Cambios que, por cierto, en el PC se pasaron por ahí mismo, ok. Cambios que se pasaron, pero en el móvil, cuando entras y logueas, te sale directamente esta imagen que les voy a estar poniendo a continuación acá. Primeramente nos sale como el nuevo Paragon, un estilo circular de glifos o algo así, ok, y nos sale esta imagen que estamos viendo en pantalla y nos dicen logros alcanzados. Esto es una cuenta secundaria porque como ya lo vi con la principal ya no me sale y ahí no me puse a revisar dónde lo encuentro, ok. Entonces simplemente cambié de personaje para poder ver y traérselos acá a ustedes. Nos dice la actualización de leyenda está prevista para el 23 de mayo. Logros alcanzados, dificultades altas desbloqueadas, infierno 2 en este caso con esta cuenta, y 979 con la cuenta principal, por ejemplo, es 1329 el nivel, ¿no? Y nos dice aquí, reducción de los niveles de dificultad. Las dificultades se van a reducir de 15 a 4 dificultades solamente. Y el sistema de leyenda simplificado. Y aquí podemos ver más detalles. Le damos a sistema de leyenda simplificado y nos va a decir aquí que depende del rango de nivel al que tú estás, a cuál vas a ir. Por ejemplo, con mi personaje que yo estaba en 1300, entre 1300 y 1399, voy a ir entonces entre 266 y 299. Es como una escala, no se asusten con esto, es una pura compresión de atributos. Ok, eso es una compresión, nada más que eso. Usted es como el mismo poder, va a tener todo igual, solamente el número se va a ver más pequeño, porque de lo contrario vamos a llegar a nivel 10.000. Entonces le hace una reducción. Esta reducción ya sucedió, por ejemplo, anteriormente con World of Warcraft. De 120 pasamos a 60. Ok, eso no pasa nada con eso. Ok, no pasa nada con eso. Entonces aquí, como pueden ver también, con este personaje puntual tengo 979 y me van a bajar a 159. Y me dan 4 blasones y 8 de los raritos normales, ¿no? ¿Qué pasa? Que mira, si ya estás por encima de 1300, te van a dar 6 blasones y 12 del otro. Es como para que no te quejes del cambio si no te gusta, ¿me entiendes? Te contentan ahí de alguna manera. Entonces aquí tenemos otros detalles. Se han ajustado los niveles de leyenda para mantener los atributos del personaje. Se han reducido la cantidad de 15 a 4. Y aquí te dice entonces de Averno 1 a Averno 8 va a ser Averno 1. Del 1 al 3 de Infierno va a ser Averno 2. Y del 1 al 6 de Infierno va a ser Averno 3. Ahora dice, se redujeron a 4 niveles. Aquí no vemos la cuarta. Ya nos dicen Averno 1, Averno 2, Averno 3. ¿Y cuál es la otra? La otra debe de venir, digo yo, porque me dice que lo redujeron a 4 y solamente veo 3. Averno 1, Averno 2, Averno 3. ¿Y dónde está Averno 4? Okay, no la veo aquí. Quiere decir que sería la nueva dificultad a partir de 299 en adelante, que sería ahora los nuevos niveles. Ya sea Averno 4, pudiera ser perfectamente, porque ahora no tienen tantas dificultades, o se inventen algo como dijeron hace tiempo, una filtración probablemente falsa, de que si la dificultad sería vacío. Pero al parecer no va a ser ningún vacío, simplemente redujeron y va a volver a ver probablemente un Averno 4. Ok, en mi opinión. Acá tenemos actualización de la falla de desafío. La falla de desafío que ya estaba llegando como máximo a las 600 iba a llegar, ahora va a ser solamente a las 200. Los de Averno 1 van a llegar a las 100 y los de Averno 2 van a llegar ya a las 200. O sea, van a desafiar hasta las 200. No es que van a llegar. Se van a conservar los logros históricos. Todos los logros que tengan que ver con este tipo de cosas se van a conservar. Eso va a quedar ahí tipo leyenda, no hay problema. Me refiero a legado, no leyenda, sino legado. Completar los 200 niveles de la falla de desafío te otorgará 8.250 cristales enigmáticos y 54.000 cristales crípticos. La misma cantidad que antes de la simplificación. O sea, ahora cada falla son menos. Antes era 600 y daban una cierta cantidad de cristales en general. Ahora van a ser menos fallas, pero van a dar igual la misma cantidad de cristales. O sea, van a dar más cristales cada falla. Porque es una compresión, les digo, no va a haber cambio realmente. Esto solamente está comprimido. El infecario igualmente. Ahora van a ver como muchos más jefes, ¿ok? En la dificultad de Averno 1, en la dificultad de Averno 2, otro grupo de jefes, pero unos se eliminaron, por eso nos dijeron, hagan los logros estos antes de que se eliminen, porque se van a eliminar los logros. Unos sí se eliminaron. Y en la de Averno 3 podrás enfrentar pues a los últimos jefes aquí que tenemos, pero probablemente, como les digo, va a haber un Averno 4 con nuevos jefes de infierno que vengan con la actualización. Eso no nos lo están diciendo. Esto es tipo un adelanto. Este adelanto, ¿por qué lo hacen en sí? Y sobre todo por la carta de conversión. Para que no te vayas con 4 blasones y te vayas con 6. Para que te pongas al día antes de que llegue el 23 con el nivel de Paragon del servidor, si no lo estás. Para que te vayas con el máximo de recompensa. Esa es la principal carta, digo yo. Ir alertando, ir creando hype y ir alertándote de que puedes perder
recompensa si no alcanzas esta dificultad. Actualización del códice. Con el ajuste de las dificultades también se ajustarán los niveles de leyenda, las fallas de desafío, el infecario y el contenido relevante del códice, las guías, todo el contenido que hay por ahí por el códice y demás. Por supuesto que siempre hay que actualizar todo eso con los cambios. Y con la actualización, dice, del sistema de Paragon, sistema de leyendas, se simplifican las operaciones y ofrecerá a los jugadores más opciones de personalización para configurar los atributos de leyenda y los puntos de leyenda de cómo son usados. Ahora ya no vamos a tener 1300 puntos de leyenda tampoco. Ahora vamos a tener 200 y pico puntos de leyenda solamente, y se van a distribuir de manera diferente. Ya han habido filtraciones con esto, pero han sido algunas imágenes y demás. Y entonces el tema de que si Sainto lo mostró y lo mostró Sainto, pero Sainto lo copió de fulanito, fulanito lo copió de fulanito, fulanito lo copió de... al final terminan, pero no sé con quién terminan, y para no caer en eso, sinceramente, ni el video les traje. Cuando la información sea oficial, les voy a traer un video sobre esa información de los Paragon, ya un análisis, un tutorial, una guía, porque probablemente tenga esos trucos y demás, esos detallitos que yo quizás pueda aportarle algo acá al canal. Ustedes me puedan aportar algo mío acá en los comentarios y ahí lo voy a traer. Antes, hasta que no haya una información más sólida, no voy a hablar de eso, ¿ok? Si se redujeron, aquí lo tenemos. De hecho, pues lo pueden ver en las notas de actualización que Blizzard nos trajo esta mañana, que tiene mucha información sobre la nueva clase, tiene todas las habilidades, tiene todos los legendarios de la nueva clase, solo a modo de texto, pero ahí están. Y además nos hablan del nuevo sistema de Paragon. Y de aquí lo que les voy a decir relevante, independientemente de eso, es los Paragon que están combinando. Dice, estamos combinando la sección del sistema de Paragon anterior para permitir un conjunto mucho mejor de habilidades que se pueden usar en el momento. Actualmente las habilidades de Paragon están separadas en 15 árboles diferentes. O sea, ustedes saben, gladiador, etc. En el nuevo sistema ahora se combinarán en 5 árboles diferentes, cada uno con un grupo de 15 habilidades para elegir. Y ahora puedes hacer la misma selección de tener 5 habilidades activas. O sea, no se crean que ahora vamos a tener 15 para elegir. Ahora vamos a elegir 5 igual, lo que dentro de un mismo árbol, con otra mecánica ahí diferente, y a lo mejor es posible que pueda obtener. Y a lo mejor ahora no solamente podemos elegir las 5 que teníamos dentro de un mismo árbol, sino que ahora podemos elegir 2 de este árbol y 3 de este, mientras que estén dentro de ese conjunto, por supuesto. Dice, los árboles se desbloquean secuencialmente, lo que otorga acceso a más árboles a medida que gastan más puntos de Paragon al desbloquear habilidades del árbol que está actualmente disponible. Gastar 10 puntos dentro de un árbol de Paragon determinado desbloquea el siguiente árbol de Paragon disponible. Los nuevos árboles son los siguientes. O sea, Aniquilador, que va a traer el Aniquilador, el Cazatesoro y el de Masacre. Esos 3 ahora van a estar en un solo árbol. Bien, luego viene Superviviente, que va a incluir el Superviviente, Mente Maestra y Boticario. Ya, ok, estos 3 que vienen siendo de tipo Superviviente. Luego viene Gladiador, que traerá Gladiador, Soldado y Campeón. Luego viene el de Luchador, que incluye Luchador, Guardián y Verdugo. Y por último, Slinger, no sé ahora mismo cuál es la traducción, que incluye Duelista, Tejedor y el Guardabosque, que sería el último, que es Guarda o algo así, porque es que depende de la traducción, eso me tiene medio loco. Ok. Todos los atributos persistentes que te dan beneficio en el sistema anterior ahora se pueden desbloquear y redistribuir en el nuevo sistema. Ahora nos dice que desbloquear una habilidad de Paragon, independientemente de si está activo o no, te va a otorgar las bonificaciones adicionales que daban los atributos persistentes. O sea, usted antes tenía 1300 puntos y los iba dando a potencia, daño, vida, todo este tipo de atributos persistentes hasta que llegaba a las habilidades. Ahora el árbol en sí solamente va a ser de habilidades, pero a medida que lo desbloquees solo, él solito te va a ir dando toda la vida, daño, penetración, potencia y demás. Lo que ellos estipulen que tiene cada árbol para darte, me imagino yo. Pero deben ser más o menos la misma cantidad que teníamos antes ahí distribuida, solamente que ahora la van a ir dando cuando usted vaya desbloqueando las habilidades de estos Paragon. Pero no exactamente usted le va a tener que dar puntos ahora. Esos 200 puntos que usted tiene ahí probablemente sean solamente para las habilidades del árbol de leyenda. Es lo que más o menos yo me llevo acá a grandes rasgos, ¿ok? Entonces ahora me toca continuar con toda la información que tenemos acá de la nueva clase para hacerles un videito al respecto, pero ya no sería sobre este cambio, esta actualización, esta confirmación que nos ha dado Blizzard, sería algo totalmente diferente. Y les digo, no sé por qué estas imágenes que les mostré no salieron en la PC. En la PC no, cuando abrí el juego no salen, pero en el teléfono sí salen y te avisan de esto. Quizá la PC tiene algún errorcito, está atrasado, luego sale, ya saldrá. Entonces nada, mientras hasta aquí les voy a dejar el video. Si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.